Bien, muy buenos días, oyentes de Radio Bancara. Estamos en esta oportunidad con la doctora Lea Sulmont. Ella es educadora de profesión, se licenció en la carrera en la Pontificia Universidad Católica del Perú con la especialidad de Historia y Geografía. Luego obtuvo un par de maestrías y diplomas especializados y finalmente logró el doctorado en educación en la Universidad de Lille en Francia. Ella ha sido una distinguida miembro de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, al punto de haber formado la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la universidad que les he referido, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ella también ha sido docente en varias universidades, incluida la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la actualidad se desempeña como asesora pedagógica de la Fundación Telefónica y es bloguera de la comunidad EducaRed. Además, es miembro del Consejo Asesor de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, con sede en España, y es miembro del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo Andino, con sede en Lircay, Huancavelica, y del Comité Estratégico de Educación del Instituto Peruano de Administración de Empresas del Perú. Además de todas estas tareas, ella se ha desempeñado en el lapso del 2016 al 2020 como miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú y participó en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Se trata entonces de una persona realmente dedicada a la educación y hace un par de semanas, el 6 de abril precisamente, visitó la sede de la Universidad para el Desarrollo Andino para ofrecer un taller para nuestros profesores y para los profesores también de otros institutos que fueron invitados a través de la UGEL del IRCAI. En esta ocasión vamos a entrevistarla con el fin de que nos dé a conocer sus opiniones muy bien formadas y fundamentadas sobre algunos temas críticos para la educación y que en el caso de la UDEA nos interesan muchísimo porque nos van a ilustrar en la tarea de poder transformar la forma en que nosotros hemos estado enseñando, de tal modo que podamos pasar a un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más activo, mucho más dinámico, en el que el estudiante asume un rol protagónico y no solo pasa a ser un receptor de ideas y conocimientos predeterminados. Lea, muy buenos días. Algunas palabras introductorias, por favor, antes de hacerte algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los radio oyentes del ICAI. Efectivamente, hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar la región, el pueblo, degustar así todas las delicias en el mercado. Y la verdad que me encantó tener este contacto con los estudiantes y docentes en la UDEA, ¿no? Creo que es ahí en ese intercambio donde uno aprende mucho más, ¿sí? Y para mí eso me fascina, ¿no? Poder estar ahí aprendiendo directamente en cada contexto. Bien, gracias. Una primera pregunta que quisiera hacerte es con respecto a lo que he estado mencionando sobre el papel que deben jugar tanto los profesores como los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como nos explicaste en el taller del pasado sábado 6 de abril, es fundamental reforzar el aprendizaje autónomo y cooperativo. Entonces, la primera pregunta es con respecto a cómo se puede promover este aprendizaje autónomo y cooperativo y por qué es mejor que los métodos tradicionales de enseñanza. Bueno, creo que esa es la gran revolución, lo voy a llamar así, porque implica un cambio de las formas como hemos aprendido, tal vez en la escuela, muchos de nosotros, ¿no? Donde había que estar sentados copiando y el profesor dictaba. Fíjense esas palabras de dónde vienen. Dictar. El profesor dictar hoy día no tiene sentido, sabiendo que vivimos en una sociedad del conocimiento, donde tenemos la información a disposición con solo un clic. El docente ya no tiene que dictar.
y el estudiante ya no tiene que copiar, sino tiene que ser ambos tienen que ser sujetos que tienen una relación, un vínculo pedagógico entre ellos y entre todo el grupo, de tal manera que el aprendizaje ya no sucede, ¿sí? Como sucedía el siglo pasado, ¿sí? Que hay alguien que te dicta y tú que recibes como si fueses una persona que no tiene nada en la cabeza, ¿sí? Y que eres un cuenco vacío que recibe información. Creo que lo voy a decir así con esa metáfora, porque a veces pensamos que un niño pequeño llega con la mente vacía y no, llega con mil vivencias, con mil cosas que tiene desde su primera infancia, desde el vientre de la madre. Entonces, somos sujetos que tenemos historia y que tenemos que ser activos en la construcción de la historia. Entonces, cuando uno llega a la escuela, no puede ser que nos convirtamos en un sujeto pasivo, que no nos podamos ni mover y tenemos que copiar al pie de la letra lo que alguien dice. Y peor aún, llegamos a la universidad, en donde nos vamos a convertir en profesionales, en el caso de profesional de la educación, profesionales que tenemos la misión de desarrollar a las personas, no podemos quedarnos pasivos. Entonces creo que hay un tema de sentido común en que el aprendizaje no es estar pasivo y estar quietecito y tranquilito. Así no se aprende. Se aprende estando activo. Y estando activo significa movilizando y regulando nuestras emociones, regulando nuestra cognición. Y eso no es otra cosa que ser autónomos. ¿Sí? Ser autónomos y autorregulados para decir, bueno, ahora me toca ponerme las pilas y voy a leer, ahora me toca ponerme las pilas y voy a investigar, me toca ponerme las pilas y voy a preguntar si hay algo que quiero aclarar, si hay algo que quiero compartir, si tengo que hacer un trabajo en grupo, pues no voy a esperar que me digan, ahora reúnanse, si no voy a tomar la iniciativa, me voy a juntar, me voy a organizar. Y es eso lo que creo que falta desarrollar como sociedad en general. Creo que somos una sociedad en que hemos estado acostumbrados a que nos digan cómo hacer las cosas, y eso tú lo ves después en los puestos de trabajo, en las oficinas, en la burocracia, ¿no? Si no hay alguien que te dice cómo se hace algo, no se hace. Y lo que tenemos que desarrollar en el siglo XXI son profesionales autónomos, con iniciativa, con capacidad de trabajar con el otro. Entonces, si tú me dices qué es lo que ha cambiado, cómo funciona mejor, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ciudadanos y ciudadanas con autonomía. Y no hay forma de que se desarrollen ciudadanos con autonomía si es que no toman iniciativa en su proceso de aprendizaje. Tenía un profesor que me decía, Lea, de la nada no sale nada, ¿sí? Entonces me dice, no puedes pretender estar así pasivo y desarrollar sujetos activos. No, tienes un poco me decía, la educación es encender ese fuego, ¿sí? Esa llama de pasión que cada persona tiene, pero hay que encenderla y hay que autorregularla, ¿no? Y ahí es donde viene la autonomía. Yo creo que eso nos falta trabajar desde las casas, ¿sí? Desde la escuela y más aún en la universidad donde tenemos que formar profesionales. Bien, gracias. Ahora, con respecto al papel de las familias, de los padres de familia, lo acabas de mencionar y bueno, se supone que a través de las APAFAS ellos cumplen un papel, pero ¿podrías dar algunos ejemplos de cómo podrían tener un papel mucho más activo, mucho más dinámico en esta transformación que requiere la educación en el Perú? Bueno, en el caso de los padres tienen que estar primero informados de cuáles son las finalidades educativas, ¿no? Yo todavía veo muchos padres, trabajo con muchos padres que me dicen, es que no les enseñan estos contenidos de cívica. No, señores, padres de familia, el currículo cambió. La aproximación al aprendizaje ya no es un contenido, un libro, sino son competencias que tengo que desarrollar a través de una serie de actividades combinadas. Entonces, el padre no tendría que esperar que a su hijo pues le enseñen de memoria 1000 poemas o 1000 dictados, sino que su hijo pueda desempeñarse, comunicarse de manera eficiente y efectiva oralmente en su lengua materna, una segunda lengua, en otros idiomas, que pueda escribir no solamente un tipo de narrativa, sino diferentes tipos de narrativas, que pueda comprender la lectura desde la lectura cotidiana en los mercados, en los puestos de periódico, en lo que lee en los medios sociales, en lo que puede interpretar
en novelas, entonces tiene que estar expuesto a una riqueza de experiencias de aprendizaje. Y a veces los padres creo que todavía no entienden eso. Tengo padres, por ejemplo, que me dicen, Lea, ¿por qué mi hijo juega en la escuela y juega a hacer robótica? Claro, es que jugar es la metodología por excelencia para aprender, ¿sí? Experimentar es lo que necesitan los niños para poder aprender. Entonces, los padres necesitan estar familiarizados con este enfoque y no esperar que les enseñen lo mismo que ellos les enseñaron, porque a ellos, a mí, me dictaban, ¿sí? Y ya no, ese tipo de educación ya no funciona para un ciudadano del siglo XXI que puede obtener las cosas de otra manera y necesita desarrollar su espíritu crítico, necesita no solamente desarrollar competencias, por ejemplo, de lectura, de oralidad, sino de esta comunicación en medios digitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, los padres, si entienden que los contenidos de la educación cambiaron, entenderán que los métodos educativos también cambiaron y que lo que les toca a ellos es alentar a sus hijos a desarrollar las competencias para aprender a aprender. Por ejemplo, darles un espacio en casa, yo sé que a veces es muy difícil, un espacio donde puedan estudiar, un lugarcito, sí, un cajón donde puedan tener ordenadas sus cosas, un espacio donde puedan tener luz en algún momento para poder leer, un tiempo equitativo para niños y para niñas para poder estudiar, ¿sí? Y alentar este progreso, alentar la disciplina con amor y con rigor también, ¿no? Creo que los padres no pueden desentenderse de lo que sucede en la escuela. Somos una comunidad de aprendizaje, por lo tanto, los padres se involucran primero con sentidos, se involucran con afecto y se involucran también ayudando a que a los niños, niñas y los adolescentes, los estudiantes en la universidad también desarrollen esta autodirección de los aprendizajes, esta disciplina, ¿no? Que no es la disciplina del rigor absoluto, sino es la disciplina de la autorregulación. Bien, gracias. Ahora, en este proceso de cambio, una palabra, un concepto clave es el de competencias, como has mencionado. Entonces, yo te quería preguntar qué significa educar por competencias y, sobre todo, para ilustrar a los profesores que están en esta tarea docente, cómo se desarrolla una evaluación por competencias, porque este es un Sí. punto muy importante que a veces se confunde con la métrica, ¿no? Y por lo que te escuché el sábado 6 no se trata de eso, al contrario, es un concepto muchísimo más holístico. Sí, la competencia en verdad que es una de las grandes transformaciones de cómo se concibe la gran finalidad de la educación. Antes se concebía que la gran finalidad era saber un montón de cosas. Hoy día sabemos que el saber se va transformando y evolucionando. Entonces, no es cuánto tenemos que saber, sino cuál es nuestra capacidad para aprender y actualizarnos y satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, el término de competencias lo que busca es entender el aprendizaje como algo más complejo que solamente saber. No basta que yo me sepa sobre este libro todo el contenido. Lo que tengo que saber es aplicarlo. Entonces también hay un hacer. Y no basta que yo sepa los contenidos y sepa aplicarlos, sino que tiene que haber una actitud o valores con los cuales yo voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo se ve eso, por ejemplo, en un educador? ¿Quieres ver si el educador es competente en el vínculo, en la relación que establece con el estudiante? No solamente tiene que ser un vínculo cordial, súper respetuoso, ¿sí? Pero también tiene que ser un vínculo que pueda establecer límites, que pueda establecer pautas, que sepa manejar la clase, porque si no se nos suben encima, ¿no? O sea, pero también tiene que ser fundamentado, ¿sí? En conocimientos, en teoría. ¿No? Estos niños necesitan trabajar con un enfoque constructivista, estos niños de repente necesitan más conductismo, entonces tiene que saber elegir sus estrategias en base a fundamentos, tiene que saber manejar la situación y tiene que tener valores. A veces, por ejemplo, esto lo podemos trasladar en la cocina, ¿sí? Entonces, ¿soy competente cocinando? No. A ver, ¿sé elegir mis ingredientes cuando decido preparar un plato? Ya. ¿Sé partirlos, prepararlos, combinarlos? Sí. Y sé servir, ¿sí?
pensando en quién va a ser el comensal, sé ordenar la mesa, sé dejar mis puestos de trabajo bien limpios, sé organizar los alimentos para que puedan preservarse. O sea, toda la actitud de cuidado, de respeto, de organización es parte de ser un experto cocinando. Si no, simplemente sé cocinar y no soy competente. Entonces, la competencia siempre tiene que tener estos tres ingredientes y eso es difícil de evaluar. Entonces, la competencia lo que hace es, va progresando, no es que tiene una nota y ya se acabó, la competencia siempre mejora, tiene la oportunidad de ir mejorando a través de exposiciones, digamos, a cosas más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día, si hablamos de cocina, un día te tocará aprender a hacer un huevo frito, que es complejo. Otro día te tocará hacer un lomo saltado, otro día te tocará hacer una pachamanca y cada vez con mayor complejidad en términos de los saberes, de los procedimientos y de las actitudes y valores, ¿no? Entonces, y así también al principio te tocará hacer un resumen de un texto, luego te tocará elaborar un texto, después te tocará hacer una tesis. Entonces, la competencia va progresando y lo que buscamos en la universidad es tener profesionales competentes, ¿no? Que logren un nivel de competencia que les permita introducirse en un mercado laboral, desarrollar sus proyectos de vida, contribuir a la mejora de la sociedad, ¿no? Y efectivamente, como señalabas, ¿no? El gran problema es que tenemos un gravísimo déficit de ciudadanía en el Perú y, claro, la educación aparece como un proceso que puede conducir a solucionar este grave problema, ¿no? Ahora, como ya mencioné, tú ofreciste este taller en la Universidad para el Desarrollo Andino el día sábado y el día lunes ofreciste una charla en el marco de la inauguración del año académico de la UDEA. Ambas actividades se encuentran grabadas, están a disposición de los profesores y de los radioescuchas interesados en la página web de la UDEA. Y si me permites, ahora quería pasar a algunas preguntas más generales, porque naturalmente al final todos estamos preocupados por el destino del país y por eso quería preguntarte, por ejemplo, sobre la educación digital como un medio para tratar de llegar a las áreas rurales y apoyar en este proceso de formación de ciudadanos a través de una educación pertinente y adecuada. ¿De qué modo se puede utilizar la educación por vía digital? Y si nos puedes comentar sobre algunas experiencias de éxito. De hecho, la educación, voy a hablar antes de educación digital porque nos va a restringir solo a ciertas tecnologías. Voy a hablar más bien de la educación a distancia. La educación a distancia es un concepto más amplio que tiene más de 200 años y de hecho nace como una alternativa para llegar a esas zonas en donde no había una escuela o no había una universidad, no había un instituto, pero había toda esa necesidad de formarse. Entonces es la escuela, la institución que mediatiza las formas de llegar a través de, por ejemplo, recursos pedagógicos como libros, cuadernos de trabajo, cassettes en esa época, videos, la televisión educativa y la radio. Fíjense, una de las herramientas tecnológicas más potentes para las zonas rurales es la radio. Y la radio siempre ha sido la amiga favorita de la educación a distancia en zonas rurales. De hecho, hay grandes iniciativas de educación, de capacitación continua, por ejemplo, para agricultores, para gente que se dedica a la ganadería, para gente que está realmente en zonas rurales alejadas, a través de la radio, de programas de radioeducación. En Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica, una iniciativa muy linda liderada por el Centro de Educación Abierta y a Distancia de Costa Rica que logró justamente reducir los niveles de analfabetismo en adultos a través de programas radiales, ¿no? Complementados con libros de texto, fichas de trabajo, ¿no? Pero la radio, por lo menos a mí, siempre me acompaña. Yo soy, verdad, que una radio escucha así, que me encanta escuchar programas radiales, inclusive los libros, prefiero leerlos en audiolibros. Entonces, el medio de comunicación
no solamente tiene que ser a través de Internet. Hoy en día podemos tener muchos recursos digitalizados que a través de la radio, a través de la televisión educativa, a través de una USB, ¿no? Que la ponemos a nuestra radio también podemos escuchar y podemos tener diferentes procesos de capacitación. Entonces, creo que hay que entender que las modalidades de formación lo que tienen que hacer es buscar satisfacer las necesidades. Esta población no puede movilizarse, yo llego a través de diferentes medios, pero también es necesario que esta población entre en contacto con un formador, con otros colegas. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, el WhatsApp, que muchas poblaciones cada vez más lo utilizan, o Messenger. Sí, el uso de Messenger es una también de la mensajería instantánea, es uno de los grandes aliados para la comunicación y para los procesos formativos. Por ejemplo, acá en el Perú hay muchas iniciativas de los CEBA, no sé si están familiarizados. Los CEBA son los Centros de Educación Básica Alternativa, que trabajan con adultos mayores, ¿sí? En procesos justamente de alfabetización, y lo que hacen es utilizar la radio, utilizar programas de audio, utilizar libros, y utilizar a tutores o profesores que son itinerantes, ¿sí? Como un profesor chasqui, un profesor que va a donde están sus estudiantes y tiene reuniones y regresa. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Yo creo que hoy en día, si bien tenemos acceso a la educación online, y podemos tener muchos recursos online, la realidad de nuestro país es que no todos tenemos la conectividad correcta, ¿no? Y eso es una gran brecha, pero tenemos formas de cubrirla. Entonces yo creo que tenemos que ser suficientemente prácticos para agarrar las mejores herramientas y empezar a cerrar brechas. Sí se puede cerrar brechas, y hay muchos países, y acá en el Perú también se han hecho. Entonces, no solamente nos concentremos en Internet, hay otras tecnologías muy potentes para poder ayudarnos a cerrar brechas, ¿no? Y hablando de brechas, ¿cuál es la situación de la educación básica regular en el Perú? Y bueno, aparte de los esfuerzos que han mencionado para otro tipo de segmentos, ¿cómo podemos mejorarla para preparar mejor a nuestros niños y jóvenes? Sí, yo creo que en la educación básica regular, hemos tenido picos así de crecimiento y mejora en los años, en el 2016, sobre todo 18, y después hemos tenido como una caída en la calidad, y la pandemia ha afectado muchísimo, muchísimo todo el sistema de educación básica. Hemos tenido grandes tasas de deserción estudiantil, especialmente en zonas rurales y especialmente en mujeres. Entonces estamos saliendo, vamos a decir, de ese hipo importante que ha sido la pandemia. Hemos sido el país que ha tenido más semanas a nivel de Latinoamérica con escuelas cerradas, casi el doble de otros países, ¿sí? Y el cuádruple, por ejemplo, de un país como Uruguay. Entonces, eso ha dejado una huella, una marca y una brecha que todavía no estamos cubriendo a nivel de aprendizajes, pero también a nivel socioemocional, ¿no? Entonces, eh, creo que tenemos que seguir implementando de la mano de los padres, de familia, de la comunidad, de los medios de comunicación, ¿sí? Seguir reforzando estrategias para cubrir más rápido esa brecha. Y esa brecha se cubre, uno, con una presencia más cercana de los padres, involucrándose ¿no? en el trabajo de sus hijos, con mejores docentes capacitados, y creo que ahí la UDEA tiene mucho que contribuir en la región, con profesores que realmente están siendo formados con un enfoque, ¿no? que atiende las necesidades de la región, y también con mejores recursos, pero sobre todo esto que hablamos al inicio, con personas, con estudiantes que se sientan sujetos activos de su aprendizaje, que tomen el control de su aprendizaje y que no se queden esperando que no me dieron, no me enseñaron, no me dieron un lápiz, no, sino que tomen la iniciativa porque son sujetos activos del aprendizaje, y ese es el nuevo rol. No hay de otra, no hay de otra.
¿sí? Y creo que tenemos que salir con mucha imaginación, con mucha resiliencia de esta crisis que todavía no estamos terminando de salir. Ya salimos de este hipo el año pasado, por lo menos hemos tenido un año de presencialidad continua, pero este año tenemos que seguir mejorando, ¿no? Claro. Ahora, como bien mencionas, ¿no? UDEA tiene una propuesta de ofrecer una educación bilingüe e intercultural. Es un largo proceso, ciertamente, que la propia universidad se transforme y legítimamente se afirme Ajá. como una institución de tal naturaleza. Y una de nuestras preocupaciones es precisamente en términos de qué puede ofrecer UDEA. Entonces, por eso quería preguntarte, es cómo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje se puede aprovechar la gran diversidad cultural del país para que nuestros estudiantes, no solo los de UDEA, sino los que van a tener nuestros egresados, enfrenten los retos de la globalización, porque lo que nosotros tratamos de hacer es ver ambas dimensiones, ¿no? La dimensión local y la global, y queremos que nuestros egresados estén preparados para actuar, digamos, en esta multidimensionalidad en la que vivimos. Yo creo que la pregunta que te haces es fundamental en una era en donde vivimos tan cerca y tan lejos, ¿no? Todos, que estamos a un clic de distancia de una llamada, pero lejos en las distancias físicas todavía, porque tenemos que construir una interacción ciudadana global. Y eso pasa por un respeto muy profundo de las culturas y de la diversidad. Cuando hablo de respeto es, o sea, realmente valorar las diferencias y aprender a reconocernos y a valorarnos en las diferencias. Y creo que la oportunidad que se tiene desde UDEA es, primeramente, valorar tu diversidad, porque la región es diversa, cada uno de los estudiantes es diverso, ¿sí? Y vienen estudiantes de diferentes también regiones del país y ahora en la maestría, ¿no? También que ahora es online, es un público muy diverso y eso es rico. Y esa riqueza hay que abrazarla, pero creo que lo primero que tenemos que aprender es abrazarla con respeto, ¿sí? Aprender a valorarla, a conocerla, porque no se puede valorar bien lo que no se conoce, y tener esta apertura para poder interactuar con la otra persona que es diferente, diversa, pero valiosa igual que yo. Y eso es una riqueza que nos hace ser mejores humanos, ¿no? Y para eso necesitamos desarrollar algunas herramientas. Primero, una actitud de respeto. Luego, herramientas de comunicación. O sea, poder manejar mi lengua materna, poder manejar el español, ya eso me da una amplitud de comunicación, poder manejar otros idiomas, poder manejar las herramientas tecnológicas que me ayudan a conectarme, a buscar información y a poder construir con otros y colaborar con otros. Entonces, hoy día la globalidad implica también el manejo de estos puentes. La globalidad no solamente estar lejos, sino estar tejiendo estos puentes y conectando uno con otro con estos principios, ¿no? Respeto, valor a la diversidad y herramientas de comunicación potentes, ¿no? Y creo que nos queda eso en el mundo, ¿no? Aprender a trabajar con el otro distinto a mí y a construir desde ese lugar, ¿no? Ahora, finalmente, quería invitarte a que compartas algunas referencias sobre el blog que tienes en Ay, Educa. Me de- parece un canal importantísimo porque yo sé que tratas estos y otros temas sí, en de ese. hecho, bueno, ahora te voy a mandar el último post que he sacado que es justamente sobre el aprendizaje y la resiliencia, ¿no? Cómo para aprender necesitamos ser resilientes, que es movilizar todos nuestros recursos para afrontar, ¿sí? Los desafíos que vamos a tenerlos siempre, ¿no? Creo que una persona resiliente es una persona preparada para estar lista para cualquier batalla. Esta idea del blog que se llama ¿Qué tal si? Surge justamente para poder darle la vuelta y reflexionar sobre algunos temas educativos, ¿no? Que siempre pensamos a veces de la misma manera y lo que invito es, oye, ¿qué tal si vemos esto de otra manera, ¿no? O sea, ¿qué tal si, a ver, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasaría si?
Y es una invitación a salir un poquito fuera de la caja sobre temas muy cotidianos, pedagógicos, y está alojado en el portal de Educarred, de Fundación Telefónica y La Caixa, que tiene realmente una iniciativa desde la fundación, ¿no? Que es para muchos maestros de Latinoamérica y del mundo. Y tienen recursos gratuitos, cursos, información de actualidad. En verdad es una comunidad que yo celebro mucho porque es una comunidad de docentes que crean para docentes. Así que los invito a esta comunidad de Educarred. Es gratuita totalmente. Fantástico, muchas gracias. Hemos estado con la doctora Lea Sulmont, le agradecemos muchísimo por concedernos esta entrevista y también por el taller y la charla inaugural que dio los pasados días 6 y 8 de este mes en Lilcay. Asimismo, los invitamos precisamente a visitar la página web de la UDEA para que puedan acceder a ambas actividades. Lea, muchísimas gracias y te esperamos de vuelta en Muchas Lilcay. gracias y un saludo a todos los radioescuchas y a todos los habitantes del IRCA y espero volver pronto. Un abrazo. Cuídate.